A muchos les gustan las historias de terror, a otros les quitan el sueño y otros prefieren no escucharlas. Hay una que gira en torno a niños de ojos negros que se aparecen en las noches y que suena muy aterradora. Imaginarse el hecho de estar a mitad de la noche, en la oscuridad y todo en silencio, cuando de repente un menor de ojos negros se aparece en la puerta. ¿A quién le gustaría vivir esa experiencia? Según se cuenta, dos menores tocan a la puerta de las personas a la medianoche y piden permiso para entrar, pero llama la atención que sus ojos son completamente negros. Se trata de una leyenda urbana que se cuenta en Estados Unidos y otros países. Se dice que los menores se presentan en lugares alejados y por lo general a medianoche. Otra de las formas en que se cuenta que aparecen los menores es en las calles solitarias, en orillas de carreteras, bosques o lugares con poca afluencia de personas. Se cuenta que piden ayuda a las personas para que los lleven a un determinado lugar y durante el viaje permanecen en silencio hasta que llegan al destino que pidieron. Descienden del auto y se pierden en la oscuridad de la noche. Otra de las versiones de esta leyenda es que se dice que los niños tocan a la puerta a medianoche y piden permiso para hacer una llamada telefónica a sus padres, o solo dicen que quieren un vaso de agua. «¿Tienes que dejarme entrar?» o «Por favor, necesito llamar a alguien». Son las frases que la leyenda urbana les atribuye a los niños de ojos negros. La característica principal de estos personajes son sus ojos totalmente oscuros y que por lo general visten con ropa anticuada o con sudaderas con capucha. La leyenda señala que las personas que han tenido contacto con ellos dicen que ellos entran en la mente de las personas y las controlan. Incluso se dice que hay quienes han tenido contacto con ellos han desaparecido sin dejar rastro. El primer reporte de un caso relacionado con esta leyenda urbana data de la década de los años 60. Michael Bassey, investigador de lo paranormal y autor del libro True Terror of the Black Eyed Kids, a Monster Compilation, expresó en entrevista para el sitio web Nick Way. De hecho, las historias de humanoides de ojos negros se remontan hasta la prehistoria. Muchas razas y grupos sociales han descrito criaturas demoníacas a lo largo de la historia, que tenían los ojos negros o incluso no tenían ojos. Algunos ejemplos son la leyenda de los indios americanos, los mitos japoneses y mucho más. El hombre o la mujer del saco de muchas culturas estaba aquí, en el bosque o en las colinas, esperando traer mala suerte o muerte, y a menudo se le señalaba por sus ojos, dijo el experto. Según Bassey, las criaturas son comedores de almas y se alimentan de energía vital. Cuando entran a casa de alguien, obtienen permiso para robar su alma o alimentarse de ella. Algunas personas experimentan sangrados nasales y otras molestias después de ver a estos niños. A continuación, te contaré 3 historias tétricas sobre encuentros con los niños de ojos negros. Solamente quienes son muy acérrimos, creyentes de las historias paranormales y las apariciones sin explicación, conocerán o entenderán de qué se les habla cuando nos referimos a los famosos niños Beck o niños de ojos negros. Fue en la década de los 90 que el mito popular que habla sobre la existencia de unos niños pequeños que tienen ojos completamente negros que asustaron a personas alrededor de todo el mundo. Los mismos, al igual que los vampiros, serían entidades que buscan entrar en las casas de sus víctimas, pero que para hacerlo necesitan tu permiso o invitación. Hace muchos años atrás,
Una salida de amigas terminó con un posible encuentro con uno de estos seres del terror. Cierta noche, regresaban de un boliche con un grupo de amigas. Venían caminando por General Paz e iban sentido contrario al tránsito. De repente, frenan seco un automóvil que acababa de pasar cerca de ellas. Era un auto blanco con sus vidrios polarizados. Las chicas se sorprendieron, pero huyeron asustadas de allí al ver que ese auto se puso en marcha atrás y retrocedió como intentándolas seguirlas. La joven que contó esto cometió el error de separarse del grupo corriendo en el mismo sentido del tráfico, por lo que aquel auto la empezó a seguir. Afortunadamente, logró despistarlo tras escabullirse por las oscuras calles, logrando llegar a la pensión donde vivía. Al llegar donde alquilaba, sola y en plena madrugada, procede a intentar abrir la puerta de la casa sin éxito. Aún estaba asustada por la persecución sufrida por aquel auto, cuando de pronto se ve sobresaltada por la aparición repentinamente de dos tipos jóvenes que le salieron de la nada. Uno de ellos era alto y morocho, y en todo momento se mantuvo en silencio y algo apartado. Solo le miraba, mientras que el otro era bajito, más bajo que ella, de piel muy blanca, pero con unos ojos completamente negros que resaltaban. Al principio, creyó que lo veía así por la falta de iluminación. Además, ella le miró por un escaso tiempo, pues seguía luchando por abrir la puerta. Y ahí, el sujeto bajito le empezó a hablar con insistencia. Le preguntaba si necesitaba ayuda. Sí, porque estaba nerviosa. Entonces ella le explicó que no podía abrir la puerta. El joven, que por cierto tenía una inquietante sonrisa, de repente tomó las llaves que tenía la chica, y sin ninguna complicación, abrió la puerta. Ella, agradecida, recuperó las llaves e ingresó a la casa con el temor de que estos extraños la empujaran dentro. Sin embargo, los sujetos se quedaron allí, parados, mirándola. Y cuando ella, agradeciéndoles una vez más, fue cerrando la puerta, descubre que el más bajito tenía un pie trabando la puerta. Confesó, despertando el conocido temor que las mujeres comprenderán. A estas alturas, ella esperaba cualquier cosa, pero el muchacho, con esa intrigante expresión dibujada en su rostro, y esta vez dejando ver claramente que sus ojos eran realmente negros, pues la parte blanca de los ojos era toda negra y opaca. Ya que se inclinó hacia ella y sin forzar nada le preguntó, ¿no vas a darme las gracias? Ella, muerta de miedo, le respondió que ya se las había dado, pero ellos permanecían allí, parados como esperando algo, con una tensión que cortaba el aire. Luego de un silencio casi eterno, y con una última sonrisa del bajito, estos se fueron. La joven cerró la puerta, quedando pensando en ¿quiénes eran estos individuos? La historia se publicó en la web wakingweird.com y comienza una noche nevada, hace aproximadamente un año. Una pareja vivía en el extremo de un camino de tierra en la zona rural de Vermont. Una noche, la mujer se despertó tras oír golpear la puerta de la planta baja. Ya había ocurrido alguna vez, así que asumió que alguien se había metido en problemas en la carretera cubierta de nieve cerca de su casa. Despertó a su marido y juntos fueron a abrir la puerta. Al abrirla, encontraron a dos niños pequeños. A pesar del frío que hacía, no llevaban abrigos. Recuerdan que les llamó la atención el corte de pelo pasado de moda. Mientras le preguntaron acerca de dónde venían y cómo no habían llegado a este lugar, se fijaron que tenían un corte de pelo bastante pasado de moda y que rehuían el contacto visual. No dijeron nada, hasta que le preguntaron por sus padres. «¿Estarán aquí pronto?», respondieron. La pareja, confundida por la situación, los invitó a pasar a su casa. Mientras la mujer preparaba un poco de chocolate caliente en la cocina, su marido empezó a interrogar a los niños. Al salir de la cocina, los niños la miraron a los ojos por primera vez. Eran completamente negros. En ese momento, le pidieron ir al baño. Cuando fueron, y mientras trataban de recomponerse y decidir si lo que había visto era real, el marido empezó a sangrar por la nariz. En ese momento se fue la electricidad. Imagínense la escena.
La mujer fue corriendo a buscar una linterna, y cuando la encontró, lo primero que vio fue a los niños, quietos en el pasillo mirándola fijamente, con aquellos ojos completamente negros. Tras unos segundos de terror, los niños dijeron que sus padres ya habían llegado y se dirigieron a la puerta principal. En el exterior, un enorme auto negro les estaba esperando. Un hombre vestido de negro les abrió la puerta y los metió dentro. Cuando el auto se alejó, la pareja suspiró aliviada por haber dejado atrás ese terrible momento, pero no fue así. En los meses siguientes a la visita de estos niños con ojos negros, ambos cayeron gravemente enfermos. El marido desarrolló hemorragias nasales crónicas. Los médicos lo relacionaron con un cáncer de piel. La mujer no ha querido entrar en detalles sobre sus problemas de salud, pero sí dijo que eran graves. Este caso que les contaré a continuación, ya lo había mencionado en un video anteriormente, hace tiempo atrás, sobre la aparición de la niña de ojos negros en Cannock Chase, Inglaterra. Para entender este caso, les recomiendo que vean la primera parte que les dejaré en la descripción del video. Cannock Chase, que por los locatarios se les conoce como The Chase, se encuentra en el condado de Staffordshire, Inglaterra. Un bosque donde existe la perturbadora leyenda de la niña fantasma de ojos negros, supuestamente un espíritu que puedes ver deambulando por la zona. En los últimos años, la historia ha aparecido en varios titulares de los medios locales por muchas personas que afirman haber visto a la niña fantasma. Cannock Chase es considerado uno de los lugares con las historias más sobrenaturales de espíritus nazis, hombres lobo e incluso extraterrestres. Pero son los niños de ojos negros los que muchos encuentran más inquietantes. Se dice que las apariciones son las almas infelices de 3 niñas que perdieron la vida en la década de 1960 a manos de Raymond Leslie Morris. En 1964 hubo una ola de terribles ataques en los pueblos que rodean Cannock Chase. El primer caso fue el de Julia Taylor, de 8 años, de Blowwich, que desapareció mientras caminaba a casa después de una fiesta de cumpleaños. Christine Ann Derby, de 7 años, caminaba con 2 amigos cuando un hombre se detuvo con un automóvil y le dijo que entrara, y ella lo obedeció. En 2014, el hombre conocido como Cannock Chase Monster, o su traducción en español como El monstruo de Cannock Chase, falleció de cáncer a la edad de 84 años. Desde entonces, los fanáticos de lo paranormal han informado del avistamiento de chicas fantasmas de ojos negros en Cannock Chase. Un hombre afirmó que capturó en video a la niña deambulando por el bosque mientras tomaba una foto para su familia. En la grabación que circula en redes sociales, se ve a la niña señalando a la persona que está grabando. Según la agencia de noticias Keiter, el experto en lo paranormal Lee Blicky dice que cree que el video es genuino y que el espíritu ha vuelto. En 2014, Lee Blicky fue al bosque y lo exploró después de muchos informes de avistamiento de la niña.